Todo eso es falso. Queridos amigos, no me voy a extender en los hechos que han motivado esta convocatoria. Conocimos la existencia de 22 millones de euros en una cuenta particular de un banco suizo. La historia de los sobres que supuestamente corrían por los pasillos de esta casa. Naturalmente, el Partido Popular tiene cuentas en un país extranjero. Ha dado órdenes de abrir cuentas en un país extranjero. Vosotros sabéis que he venido a la política a ganar dinero y engañar a Hacienda. Pero ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida. Lo digo porque estamos en el buen camino. Yo sé que todavía no se ven los frutos. Ya se verán, porque están sembrados. Y quiero deciros algo más. En este partido se pagan cantidades que no hayan sido registradas en la contabilidad del partido ni que de cualquier otra manera resulten físicamente opacas. Es cierto que hayamos percibido dinero en metálico que hayamos ocultado al fisco. ¿Por qué? Para mí, creo que la política es una actividad noble y digna. Y lo digo en este momento, también, siendo muy consciente de lo que digo. Es una actividad noble y digna propia de la sociedad civilizada. El resultado es que se ha provocado un escándalo de grandes dimensiones que afecta a miembros muy significados del partido y que, por incluirme a mí entre ellos, alcanza a la presidencia del Gobierno. Yo me siento orgulloso de lo que hago. Por lo tanto, yo me comprometo personalmente, y lo digo con toda serenidad, lo estoy leyendo, el mal que esparcen. Ni conseguirán que se conozca la verdad, ni conseguirán torcer nuestro compromiso. ¿Por qué? Lo lamento, pero eso es todo lo que van a sacar. Una situación de zozobra y de inestabilidad en un momento particularmente delicado desde el punto de vista econòmico i social. Muchas gracias y a vuestra disposición. I aquesta és una de les múltiples raons per les quals alguns de nosaltres som independentistes. Volem un estat